Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Nos encontramos de nuevo con Pablo Dávoli, que es uno de los responsables, junto con Lucas Carena, de la brújula. Y sin duda alguna es una brújula intelectual en estos tiempos de sombra, de noche, para conocer algunos de los temas más importantes del mundo en el que vivimos. Gracias a su erudición en torno a numerosos temas. Hemos tenido ya varias conversaciones con él aquí en el canal, afortunadamente, para nosotros y para nuestros espectadores. Y en esta ocasión vamos a reeditar otra conversación más. Vamos a seguir profundizando en los temas que venimos tratando. Y en esta ocasión, como siempre que invitamos a Pablo, nos proponemos temas sencillitos, ¿verdad, Pablo? Ni más ni menos que nos hemos planteado el atlantismo, que es una cuestión que seguramente podrías abordar perfectamente dando un seminario y que aquí, sin embargo, vamos a tratar de sintetizar en unos minutos yendo a las claves generales y me decías que querías comenzar hablando de sus planteamientos profundos o metafísicos, me decías. Así que, sin más dilación, quiero darte las gracias por estar otra vez con nosotros, Pablo. Siempre es un placer, siempre aprendo yo el primero y lo siguiente, pues un poco que nos vayas introduciendo en este tema del atlantismo, que se habla mucho de él, pero muchas veces no se sabe desde qué punto de vista o desde qué presupuesto se está hablando. Bueno, ante todo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que corresponda. En mi caso es buenas tardes. Y en el caso vuestro, buenas noches para vos y para toda la audiencia. Y una vez más, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer platicar contigo, Guillermo, y encontrarnos, si bien virtualmente, ¿no? Quiera Dios que en algún momento podamos hacerlo de manera presencial, de manera plenamente real. Respecto de, bueno, es un tema que ciertamente presenta su complejidad, pero ante todo lo que tenemos que decir para encuadrarlo o como para iniciar una introducción, un primer abordaje del tema, es que se trata de un tema de geopolítica. Y normalmente cuando se habla de atlantismo, en definitiva, estamos haciendo referencia a la política y sobre todo a la política exterior, o mejor aún, a la política mundial, en el actual estadio histórico de las potencias anglosajonas o, mejor dicho, anglo-norteamericanas, es decir, concretamente el Reino Unido y Estados Unidos. A grandes rasgos estamos haciendo referencia a esa suerte de mundo político y a todo el accionar político que allí se cuece y que de allí sale hacia el resto del mundo. Pero ciertamente que esta, este tema, que es un tema de geopolítica y es un tema que se suele abordar con asiduidad, en definitiva yo siempre digo que la geopolítica no debe quedar en una mera visión material, ¿no? O sea, no debe quedar atrapada en una mirada o en una panorámica que sea puramente material. Hay una suerte de nivel metafísico también para la geopolítica. Y la geopolítica también, cuando se torna profunda, como bien anticipabas vos e insinuabas vos, en definitiva la geopolítica, cuando se torna profunda, también accede a esa dimensión metafísica y es ahí donde de hecho abreva y encuentra sus más lúcidas reflexiones, sus observaciones más hondas. En definitiva, el atlantismo es modernamente una expresión de lo que tradicionalmente se conoce como civilización del mar. O sea, el atlantismo es, en definitiva, representado, protagonizado por estos dos, al menos con principalía por estos dos grandes actores, que son el Reino Unido y los Estados Unidos, o Estados Unidos de América. En definitiva, esos dos grandes actores no hacen más que protagonizar, dando lugar políticamente al atlantismo, que es una versión moderna, es una versión de los últimos 4 siglos aproximadamente, 3, 4 siglos, de la civilización del mar. Y la civilización del mar, en definitiva, es un modelo, es un tipo de sociedad, un tipo civilizacional que se contrapone al que de hecho representamos nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a la ecúmene iberoamericana, me refiero a la hispanidad, ¿no? Que somos civilización de la tierra. Y ustedes me dirán, pero bueno, pero ¿cómo hablar de la hispanidad o de la ecúmene iberoamericana, estando el Océano Atlántico de por medio, habiendo sido, bueno, hace poco fue el 12 de octubre, se conmemoró el arribo de Cristóbal Colón en sus 3 carabelas a América,
estando el Océano Atlántico de por medio, siendo los españoles grandes navegantes y habiendo arribado por mar a estas tierras, a este nuevo mundo, como se le llamó. Bueno, mire, lo que pasa es que desde la perspectiva del español y más ampliamente y por extensión de los hispanos, es decir, de la hispanidad, el mar es una vía, el mar es un puente. El mar es un puente al cual el español se le atrevió, ese océano tenebroso que era el océano Atlántico, en contraste con el Pacífico, los españoles fueron capaces de atrevérsele, pero es un puente. Para nosotros el mar es simplemente eso. Pero somos civilización de la tierra y por eso el español, una vez que arriba América, en definitiva, se adentra en el territorio, ¿no? ¿Y qué hace? Replica España con las adaptaciones pertinentes, ejecutando las integraciones, proponiendo y planteando las integraciones pertinentes, invitando, y genera Nueva España, ¿no? De ahí el nombre del virreinato de Nueva España, en donde actualmente, digamos, de donde va a brotar el moderno México. Y hay una Córdoba argentina como hay una Córdoba originaria española, o sea, hay un adentramiento en la tierra, una penetración en la tierra y un afincarse. Y un afincarse para reconstituir, para en todo caso replicar, pero replicar adaptando e integrando lo nuevo. Integrando lo nuevo, me refiero a los pueblos indígenas, me refiero a la adaptación al nuevo escenario natural, para refundar lo que ya había sido fundado en España. Entonces, el mar para nosotros, el mar es puente, es vía. Y eventualmente si esos puentes, esas vías se rompen, será separación y será disgregación. Pero nunca es el centro. En cambio, para la civilización del mar, y el atlantismo anglosajón, que es el atlantismo moderno lo es, para la civilización del mar, en definitiva, ese centro, ese foco se desplaza de la tierra al mar en sí. El mar deja de ser un medio para ser, si se quiere, el espacio principal. Y esto determina dos modelos civilizacionales diferentes, ¿no? Cuya diferencia esencial la advirtió ya en la política Aristóteles, hace 2300 años y pico, en donde Aristóteles ya planteaba que, en definitiva, las talasocracias, es decir, las potencias navales, pero que se focalizaban, que focalizaban toda su vida, que ponían su centro existencial, su eje existencial en el mar, no solo tenían una diferencia, si se quiere, en lo económico, prevaleciendo lo comercial por sobre lo productivo, por sobre las actividades productivas, no solo tenían una diferencia en cuanto a lo militar, prevaleciendo la conformación, la organización de una marina de guerra, en desmedro o por encima de los ejércitos de tierra, y aquí ya se marcaba un contraste, sino que el principal contraste era cultural, era atinente al ethos, es decir, a la constelación de valores éticos, estéticos e incluso utilitarios, y al modus vivendi, es decir, al modo de vida. Y acá Aristóteles deja abierta la puerta para posteriores elucubraciones al respecto y posteriores exploraciones que fueron profundizando en esta diferencia cultural. La civilización del mar es la civilización del devenir, del cambio. Esto lo han señalado autores ya contemporáneos de nuestro tiempo, tanto como el recordado Carl Schmitt en Tierra y Mar, célebre obra que hace referencia a estos dos grandes modelos civilizacionales, que son dos principios geopolíticos, pero de una geopolítica que no es materialista, que no queda acotada a la materia, y más modernamente un hombre como, o sea, más cercano en el tiempo, un contemporáneo como puede ser, más allá de los matices, de las diferencias que de hecho hay, pero podemos encontrar en esto una coincidencia, como puede ser Alexander Dugin, ¿no? En la filosofía política y la geopolítica rusa de nuestra contemporaneidad. Pero también hay mucho de un autor franco-argentino, y ahí sí aparece esa mirada bien teológica, incluso mística, profunda, a partir de la geopolítica, un autor franco-argentino que yo quiero recordar, nacido en Francia, pero que elaboró gran parte de su obra en Argentina y que murió en Argentina en los años 90, que fue Guillermo, o sea, tocayo tuyo, Gaidán de Roussel. Un hombre que, bueno, que principalmente escribió artículos, pero artículos muy sesudos, muy profundos. Yo acá tengo un libro con una compilación de esos artículos,
de Guillermo Guidán de Roussel, El Verbo y el Anticristo. Lo quiero exhibir, El Verbo y el Anticristo, y aparece el nombre del autor para que se vea bien el nombre ya castellanizado, pero el apellido francés. Y acá hay otro autor, quiero mostrar el libro también, porque son las fuentes donde uno abreva y son los autores de los que uno, dentro de las modestas posibilidades que uno tiene, se ha nutrido. Un autor contemporáneo, abogado, doctor en filosofía argentino, Rafael Luis Brady Obeid, en un libro Teología Política según Guidán de Roussel, también un libro que reflexiona en torno a estos temas y a la mirada que Guidán de Roussel tenía sobre estos temas. Lo muestro simplemente para que también quienes nos acompañan en esta tertulia, Guillermo, también tengan dónde ir a buscar o alguna referencia bibliográfica y de autores para ir explorando estos temas, quienes deseen hacerlo, ¿no? Pero en definitiva lo que se plantea es eso, o sea, una civilización que está asignada o que está basada en el devenir, en la idea y en la experiencia del devenir, donde las esencias se diluyen incluso y las identidades se diluyen, y de ahí viene la globalización tal como la conocemos. Esta globalización, que es un tipo de mundialización en particular que padecemos aparte, frente a la civilización de la Tierra, que es una civilización que cuando está sana, en definitiva, está radicada, está afincada sobre lo eterno, sobre el ser en el sentido metafísico, ontológico y metafísico de la expresión, es decir, el ser en su significación más profunda. Entonces tiene un anclaje, como mínimo hay que decir, en la tradición. Como mínimo en la tradición. Y fíjate que el sistema de representaciones psicoculturales responde a eso. Esto Julius Evola lo decía, ¿no? El famoso tradicionalista italiano, decía muy atinadamente, a mi modo de ver, que el mar era representativo de las fuerzas ínferas, que no necesariamente son infernales, se tornan infernales cuando se desbocan y anegan nuestra vida, cuando se convierten en el centro de nuestra vida. En definitiva, en términos platónicos, si el mar es la expresión o es el signo que la naturaleza nos ofrece de las fuerzas ínferas, fuerzas estas que según hombres como Carl Gustav Jung descienden al inconsciente colectivo y de ahí pueden digamos, explotar y surgir como geysers, ¿no? En definitiva, mientras el mar esté en su lugar no hay problema. El problema es cuando al convertirse en el centro, al convertirse en el punto de referencia, se experimenta una suerte de anegamiento de esas fuerzas ínferas. En términos de la antropología platónica, yo creo que el mar es representativo de los bajos instintos, de los apetitos inferiores, ¿no? Esas fuerzas ínferas de las que hablaba Evola. Y fíjate que la civilización que el mundo anglo-norteamericano ha construido es la civilización de las pulsiones libidinales, es la civilización del deseo, sea representado, digamos, sea a través del afán de dominación que expresa el capitalismo, que expresó el imperialismo británico, el imperialismo norteamericano estadounidense en su primera expresión, o el deseo en su sentido más progresista, pero que no deja de ser una expresión de esta misma raíz, que es el deseo en su sentido más erótico, epicureísta, por así decirlo, o hedonístico, ¿no? Pero en definitiva es la expresión de esas fuerzas ínferas desatadas. Es interesante que en el Evangelio, esto lo señala Guidán de Roussel, todo el tiempo los demonios están asociados al agua y todo el tiempo hay una intervención de Cristo en el agua, mandándolas, gobernándolas, como cuando camina sobre las aguas, cuando camina Cristo sobre las aguas, hay un gobierno sobre las aguas. En manos de Cristo el agua y de los apóstoles el agua bendice, ciertamente, pero en definitiva el agua en sí, cuando está librada, el mar, ¿no? Cuando está librado a su propia fuerza y se hipertrofia y se desorbita, se convierte en el centro y en el eje de la vida. Justamente ahí es donde aparece claramente esto de que los demonios precipitados a la tierra en definitiva tienen una sede principal más en el agua que en la tierra, ¿no? Insisto, esto es simbólico, pero es como todo símbolo que está bien diseñado, que está bien expresado, bien formulado, es muy significativo de realidades muy concretas, ¿no? Muy concretas. Bueno, esta es una pequeña introducción que me permití hacer, no sé si ha sido confusa en lo que tiene de improvisada y de brevedad, pero bueno, espero que haya aportado algo de luz, aunque sea.
Hombre, yo creo que ha sido, Pablo, totalmente clara, ¿no? Para sentar unas bases que además no suelen ser las bases con las que se eh, aborda la geopolítica, ¿no? De hecho, ahora se está hablando muchísimo de geopolítica, pero precisamente uno de los enfoques que se suele dejar de lado es el lado teológico y se suele centrar más en lo económico, en lo militar, en lo industrial, en lo energético, cuando precisamente la geopolítica no es más que una rama de la teología en su origen, por lo menos. No es más que una extensión de la teología orientada hacia el espacio, porque el espacio tiene también una concepción teológica profunda, es decir, nuestra forma de habitar el mundo ya es, en cuanto que civilización geopolítica, y eso emana antes que nada de una visión teológica que busca un arraigo con lo vertical, ¿no? Entonces, estás planteando, siguiendo a Carl Smith, esa dicotomía entre la tierra y el mar. Y obviamente, una vez fracasa el proyecto, aunque sea temporalmente el proyecto hispánico del que hablabas al principio, ¿no? Que actualmente se encuentra disgregado y desde luego tuvieron mucho que ver en los detalles concretos muchos actores de las civilizaciones del mar que trabajaron por fragmentar a los pueblos hispánicos. Quisiera preguntarte por las manifestaciones más concretas, es decir, una vez hemos sentado esa base teológica, ¿cómo podríamos resumir, que esto también es otro berenjenal que diríamos en España, otro tema profundo y Sí. tremendo? ¿Cómo podríamos resumir la acción infernal, que me ha gustado mucho esta parte, que han tenido los pueblos del mar, que ha tenido el mundo atlantista, esa esfera geopolítica anglosajona sobre la tierra, y que hemos padecido en primeras carnes argentinos y españoles, por poner un ejemplo, en años, fechas muy recientes, en acontecimientos históricos muy evidentes? Bueno, en parte yo, la evolución de ese, digamos, de esa civilización del mar en particular, con su sede primigenia y tal vez la principal todavía aún en día en Inglaterra, todavía hoy en día, perdón, en Inglaterra, yo intenté resumirla en este libro del que hablamos en algún momento, que escribí, es mi penúltimo libro, que lo ha publicado Editorial EAS de España, son compatriotas tuyos que han tenido esa generosidad, que se llama El Leviatán y el Imperio Dormido, ¿no? El Leviatán y el Imperio Dormido. ¿Por qué? Porque también esta es una aclaración a hacer, dos voy a aprovechar para sumar aquí. La civilización de la Tierra, en definitiva, con este anclaje en la tradición y en la verdadera tradición, que es depositaria o reflejo de lo eterno y que nos remite a lo eterno, tiende a ser jerárquica, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, en la República de Platón una clara expresión de eso, ¿no? En tanto que la civilización del mar tiende a, digamos, a ser líquida, cambiante y por lo tanto caótica en ese sentido, horizontalizarlo todo, licuarlo todo, y en esto es, desde ya es desjerarquizante, desestructurante y finalmente disolvente. Esa es una primera distinción y una que había que agregar, y una segunda distinción que en definitiva creo que es necesario realizar, es que la civilización de la Tierra, en definitiva, siempre busca la permanencia. Busca la permanencia, en tanto que la del mar todo lo licúa. La expresión de Sigmund Bauman de la modernidad líquida es la civilización del mar llevado a su extremo más, a su extremo, a su propio extremo, ¿no? Yo creo que hoy ya estaríamos en una etapa de gasificación, ni siquiera de licuación, porque la dilución ha llegado a su grado máximo. Ahora bien, en ese libro, en el Leviatán y el Imperio Dormido, lo que intento es hacer una suerte de evolución. Yo le llamo Leviatán justamente porque la forma política, eso lo dice bien Gaidán de Roussel, que adopta la civilización del mar es leviatánica, y en ese sentido Hobbes es el autor que proyecta su sombra hasta el día de hoy. Tiene hitos muy concretos, son varios, ¿no? Son varios. Si me tengo que retrotraer, Guillermo, tengo que retrotraerme mínimamente al movimiento de Wycliffe, ¿no? El famoso movimiento de Wycliffe o Wycliffe, se lo puede escribir de distintas maneras, estamos hablando del siglo XIV. Pero en definitiva de John Wycliffe, pero donde se habilita la usura, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Se establece el asambleísmo, la horizontalidad del asambleísmo
en el ritual religioso, en el rito religioso y demás. Pero, en definitiva, para no irnos tan lejos y estar mucho más acá, está clara la contraposición que hubo entre la hispanidad y el mundo anglosajón. Primero, la estructura imperialista británica, hay una clara enemistad que no puede ser entendida simplemente por razones económicas. Y después, una vez que se produce la independencia de los países de Hispanoamérica, y en definitiva esa gigantesca estructura imperial que fue el imperio hispánico o el imperio de las Españas, se disgrega como tal, bueno, se puede ver la acción que como mínimo hay que decir, por decirlo muy rápidamente, hizo todo lo posible desde Gran Bretaña y después desde los Estados Unidos para fragmentar, para balcanizar la América hispánica, y lo han hecho muy bien, por cierto, para debilitarla y finalmente controlarla. Ahora se me ocurre, para citar un geopolítico, pero de la geopolítica materialista, que responde a esta idea de la civilización del mar, a Nicholas Spigman. En el año 1942 él escribe un libro sobre una base mackinderiana. Él toma conceptos como el de Heartland de Halford Mackinder, autor británico, famosa su conferencia de 1904, el pivote geográfico de la historia, es un poco el padre de la doctrina geopolítica británica. Bueno, Spigman en el 42, sobre bases mackinderianas, escribe Estados Unidos frente al mundo, y él básicamente ahí, si me detengo un segundo en Spigman, que creo que es un buen botón de muestra, por así decir. Fíjate que lo escribe en el año 42 en un contexto muy particular, plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él planteaba primero el primer postulado, que el mundo se había convertido en un campo de fuerzas unificado. En un campo de fuerzas unificado. Está en definitiva hablando de lo que nosotros vamos a conocer posteriormente con el neologismo, mucho después de globalización. O sea, una suerte de sistema mundo, por utilizar una expresión también muy conocida en la teoría de las relaciones internacionales, pero que va a aparecer después. Un sistema mundo en donde ya no hay posibilidad en esa unificación o integración, no hay posibilidad alguna de aislarse, ni de cortarse solo. Y acá él, en definitiva, hace una confrontación desde lo conceptual, desde lo teórico y lo propositivo, es decir, desde lo doctrinario, con el aislacionismo tan característico de la sociedad estadounidense hasta ese momento, ¿no? Tan popular entre los estadounidenses hasta ese momento. Entonces, ese es el primer postulado, campo de fuerzas unificado. Y fíjate que el lenguaje que él utiliza, la terminología que utiliza, delata su filiación materialista y el marco, el paradigma materialista dentro del cual él desenvolvía su pensamiento geopolítico. El segundo postulado es que en ese campo no quedan sino dos opciones, dominar o ser dominado, ¿no? Dominar o ser dominado. O sea, aquí no se habla ni de cooperación internacional, ni de amistad entre las naciones o entre los pueblos, de ninguna alianza para el progreso, ni nada que se le parezca. Dominar o ser dominado, y ahí quedaba, a esas dos opciones quedaban reducidas las alternativas que ofrecía el mundo o que ofrece el mundo de acuerdo con esta mirada, con esta perspectiva. Y que Estados Unidos, lógicamente, tenía todas las condiciones, sobre todo si salía, como de hecho salió, victorioso de lo que era la Gran Guerra en curso, la Segunda Guerra Mundial, en realidad, no la Gran Guerra, la primera, sino la segunda, que no es más que su continuación. En definitiva, sí, bueno, Estados Unidos, si sale victorioso de esta guerra, va a tener la posibilidad de aspirar a la hegemonía universal. O sea, puede hacerlo perfectamente. Y aquí viene el tercer punto. El tercer punto es el primer paso en esa dirección que tiene que dar la política exterior estadounidense es controlar, que en definitiva es el nuevo nombre de la dominación, ¿no? El control. Es la versión, si se quiere, más sofisticada, más diabólicamente refinada de la dominación en pleno siglo XX y XXI gracias al equipamiento tecnológico, al instrumental tecnocrático. No siempre ya deja de ser estrictamente necesario invadir y ocupar, aunque cada tanto esa necesidad o esa conveniencia vuelve a presentarse, sino que basta con controlar y muchas veces ejercer un control remoto de los escenarios y las situaciones. Y acá Spigman dice controlar absolutamente, es decir, sin condicionamiento ni límite, en la mayor medida posible, todo proceso o fenómeno de la naturaleza que fuere, pero que tenga alguna relevancia o incidencia política en la totalidad de América, es decir, en nuestra propia isla. Razona como un inglés, razona a América como una isla, como un inglés razonaba a la isla británica que Inglaterra tradicionalmente ocupa.
se ve como un isleño, como se ve un inglés, es la psicología del isleño. Es cierto que el mundo está, digamos, su superficie está ocupada mayoritariamente por aguas, ¿no? Pero no es nuestra mirada del mundo. Y en definitiva, así como Inglaterra se había planteado que debía hegemonizar y someter a su dominación a su propia isla y después a la isla contigua, las Islas Británicas, y de este modo nace a principios ya del siglo XVIII a través del Act of Settlement el Reino Unido como tal. Bueno, pasaba lo mismo. Estados Unidos debía no necesariamente invadir y ocupar, pero sí controlar a la totalidad del continente americano, sometiéndolo estricta y rigurosamente a su dominio. Y no solamente la política en sentido estricto, sino todo proceso, todo fenómeno, sea económico, sea político en sentido estricto, sea cultural en un sentido mucho más amplio, en el sentido más vago o más amplio que se le suele dar, sea artístico, todo proceso o fenómeno que de algún modo, por alguna razón, de manera directa o indirecta, tenga algún impacto, alguna incidencia, alguna relevancia política. De hablar lo tecnológico, lo militar, etc. Y ahí Spengman dice, me detengo acá, el cuarto punto lo adelanto para cerrar el círculo de la descripción breve. Él dice, bueno, y después sigue en Eurasia, porque en esto es mackinderiano, sigue viendo el Heartland, el corazón de la Tierra, como lo veía Mackinder, como la potencia del Heartland y su posible extensión, su posible, digamos, dominio sobre Eurasia, como el gran peligro. Bueno, lo que había que hacer digamos, frente a la potencia del Heartland, en definitiva, era acollararla, atenazarla desde las franjas euroasiáticas, es decir, las franjas costeras, las orillas euroasiáticas que él concebía en un sentido muy amplio, ¿no? Desde Finlandia y toda la península escandinava, pasando por gran parte de Europa Occidental, las Islas Británicas, la península ibérica, todo el Mediterráneo, incluyendo el norte de África, Medio Oriente, digamos, el centro asiático y el sudeste asiático y el Japón. Es decir, la franja costera euroasiática concebida en un sentido bien ancho, a eso él le llama Rimland, que se escribe así en inglés tal como suena en castellano, y de esa manera atenazar, sofocar a la potencia del Heartland, que básicamente podríamos decir que es Rusia, sobre todo la Rusia europea, siempre en un intento de expansión que desde la geopolítica rusa se ve como el intento de llegar a los mares cálidos. Es una potencia terrestre que intenta abarcar, se puede llegar mediante la alianza, muy amistosamente, mediante ciertas alianzas estratégicas, mediante una influencia que implique cierta presión y cierto sojuzgamiento, tal vez soft, del contrincante o del sometido, o eventualmente mediante la invasión y la ocupación, ¿no? Pero en definitiva es expandirse hacia los mares cálidos. De esta manera se intenta contener, acollarar, atenazar y sofocar, no solo impedir ese movimiento expansivo, sino contener a la potencia del Heartland, digamos, reducida a su propio campo. Esto es lo que explica, si me permitís, querido amigo, y después vuelvo a Hispanoamérica, y pido disculpas por el inevitable desorden que tiene esta exposición, pero está improvisada en nuestra plática. Esto explica muy bien por qué una vez caído el muro de Berlín, implosiona la Unión Soviética, procesos de perestroika, glasnost, etc. Sin embargo, la OTAN como tal, lejos de desaparecer, se expande. E intenta expandirse hasta la frontera misma con Rusia, con la Rusia europea, que es la Rusia matricial. De hecho, en lo que fue la matriz histórica de Rusia, hasta Ucrania. Y en gran medida sirve para explicar desde una perspectiva de la geopolítica, si bien geopolítica materialista, es una geopolítica digamos, de grandes alcances en cuanto a su mirada y su capacidad de observación, de gran envergadura en su mirada, y que permite ver esos procesos históricos de largo plazo, permite explicar en gran medida, y más allá de acontecimientos y otros factores que se han agregado, la crisis de Ucrania. Que esto ya lo anticipa en el famoso libro de los 90, El choque de civilizaciones, Samuel Huntington, que él plantea en los 90, mediados de los 90, 3 escenarios posibles respecto de Ucrania, y él dice, si intervienen las grandes potencias en Ucrania, Ucrania va a ser un motivo de un conflicto, y un conflicto que puede ser grave, que no va a ser un conflicto puramente ucraniano o puramente ucraniano-ruso, va a ser un conflicto potencialmente mundial, ¿no? O sea, o con la posibilidad de impactar en todo el mundo.
Entonces, si intervienen las grandes potencias. Lo que pasa es que Huntington advierte que cómo no van a intervenir las grandes potencias, sea Rusia o Estados Unidos con sus aliados, en definitiva, sí digamos, implica, desde la perspectiva geopolítica mackinderiana y spigmaniana, implica justamente, es un paso para que el Rhineland se consolide en su máxima expresión y el atenazamiento de la potencia del Heartland quede finalmente sellado o quede, digamos, en su grado máximo digamos, de cerrazón sobre la potencia, de cierre, de cercamiento sobre la potencia del Heartland. Lo que pasa es que ahí implica, por ejemplo, no sé, instalar eventualmente misiles que en 5 minutos puedan llegar a Moscú y puedan llegar a Moscú con una ojiva nuclear. O sea, se entiende, o sea, tiene esta gravedad el tema. Y la potencia del Heartland en su intento de expansión, bueno, lo primero que va a intentar hacer por la alianza o por lo que sea, o por la ocupación, la invasión y la ocupación es Rusia, es Ucrania, en definitiva. ¿No? Más allá de que hay, no niego que hay otros aspectos del conflicto, ¿no? Que se han agregado, pero en la estructura básica, en el andamiaje básico y en la raíz básica de este conflicto, creo que estas doctrinas geopolíticas, de algún modo, lo explican bien. Desde ya que hablo de explicación, no de justificación. No de justificación, no estoy haciendo ningún tipo de justificación de carácter ético, al contrario, soy crítico de la destrucción y de la muerte que se está provocando, que se ha provocado, más allá de cómo se repartan las culpas, más allá de cómo se repartan las culpas. Estoy simplemente intentando explicar la mecánica, por así decir, de este acontecimiento tan trágico y las motivaciones que en lo fundamental hay detrás. Pero si me permitís, vuelvo a Hispanoamérica, porque nos atañe en particular a los argentinos y a los chilenos. ¿Por qué? Porque en este tercer postulado, en esa esquematización que hice yo de 4 puntos, salté a la del cuarto para cerrar, pero vuelvo a la del tercero. Spingman cuando dice, mire, dice, hay que ejercer un control absoluto, incondicional, férreo como una mano de hierro, sobre la totalidad de los procesos políticamente relevantes, de manera directa o indirecta, en la totalidad del continente americano. No basta con hacerlo, digamos, en Cuba o con hacerlo en Centroamérica o con hacerlo en Argentina, pero así nomás, parcialmente. Tiene que ser todos los países y en todos los aspectos de la vida social de estos países. Y el único obstáculo, dice que no era un obstáculo efectivo en ese momento, pero un obstáculo posible, el único obstáculo serio que Estados Unidos podía encontrar en aquel contexto era una alianza ABC, Argentina, Brasil, Chile. Entonces él plantea como pauta de política exterior, así como Mackinder había planteado hacer todo lo posible para cortocircuitar las relaciones germano-rusas, bueno, acá plantea algo muy similar, cortocircuitar las relaciones argentino-chileno-brasileñas. Cosa que el mismo Spingman dice no es nada difícil porque sobre todo entre Brasil y la Argentina ha habido una hostilidad que en realidad hunde sus raíces digamos, en la rivalidad entre el imperio lusitano, que era tributario y una suerte de subimperio de la estructura imperialista británica, y el imperio español. Y en definitiva Argentina y Brasil han heredado eso. Y entre Argentina y Chile ha habido, bueno, problemas de limítrofes, o sea, no. Entonces, pero decía, si estos 3 países, dejando de lado sus rivalidades y sus asperezas, o su hostilidad, como pasaba con Brasil, dejan de lado y deciden hacer una suerte de alianza estratégica, bueno, ahí sí, eso puede ser un obstáculo importante para Estados Unidos. Entonces, la idea era cortocircuitar relaciones que ya de por sí no eran del todo buenas, tradicionalmente no lo habían sido, no venían siéndolo, y en el caso argentino, que era el país en aquel contexto, en aquel momento, año 42, más desarrollado de toda Hispanoamérica, el desmantelamiento del desarrollo incipiente pero considerable que la Argentina había logrado en aquel momento. Pensá, querido amigo, que la Argentina, en aquel momento, estamos hablando de los 40, digamos, hay varios indicadores que podemos tomar, pero por ejemplo tenía un proyecto desde los años 30, tenía un proyecto de cohetería propio y misilístico, por lo tanto. No va a tardar en tener el que yo entiendo es el 4º proyecto nuclear del mundo, ¿no? Estaba el alemán, el británico y el estadounidense, es anterior al soviético seguro y muy probablemente al francés. Va a tener pocos años después, pero muy pocos años después, la primera fábrica militar de aviones
en Córdoba, donde se van a diseñar y a producir aviones, los primeros aviones de propulsión a chorro. Fue la primera fuerza aérea de Hispanoamérica, de Latinoamérica, en realidad vamos a incluir a Brasil y a las Guyanas. Entonces ahí dice, bueno, el caso argentino hay que desmantelarlo, ¿no? Aparte, bueno, aparte de la Argentina entiendo que Spigman ve con claridad el potencial argentino y lo que se había logrado desarrollar de ese potencial. Dice Spigman, Argentina es un país que es hispanoamericano, pero que al mismo tiempo es un país altamente europeizado, y no solo europeizado por españoles, sino por gente de otra ascendencia, y esto le da a la Argentina, lejos de haberle creado un problema identitario, un problema de identidad, le da a la Argentina una cierta ductilidad y una cierta, digamos, una cierta amplitud en cuanto a sus posibilidades de movimiento, ¿no? De movimiento para hablar con europeos, sean españoles desde ya, o europeos de otro origen, que en Argentina, por ejemplo, desde ya, bueno, los inmigrantes italianos desde ya que claramente fueron mayoría, junto con los españoles, pero ha sido muy importante la inmigración alemana, croata, por ejemplo. Croatas hay muchísimos. Entonces eso, pero al mismo tiempo está familiarizado, o sea, al mismo tiempo forma parte de la ecúmena hispánica y es un país hispanoamericano. Los países hispanoamericanos, el resto no, más allá de alguna cuestión, digamos, menor, pero no temían un liderazgo argentino, en definitiva. No. La Argentina nunca ha sido un país agresivo con sus vecinos. La única mácula en ese sentido es una guerra tan impopular como la guerra del Paraguay, por la cual justamente el general Perón va a desagraviar a la nación hermana del Paraguay, que realmente es una nación realmente hermana. Bueno, todas las naciones hispanoamericanas somos hermanas, ¿no? Pero tenemos nuestra madre patria en España, pero con el Paraguay, digamos, lo mismo con Uruguay ni hablar, hay una cercanía, una estrechez y una afinidad especialísimas. Entonces, pero nunca fue una guerra popular y es la única mácula, y eso fue producto más de la diplomacia luso-británica y de una élite porteña ajena, que no es representativa del pueblo, no era representativa del pueblo argentino, y es la única. Entonces, el resto de los países hispanoamericanos no temían un liderazgo argentino. Bueno, un poco esto lo resume Churchill, ¿no? La reunión de Yalta, ¿no? Dejen que la Argentina se convierta en potencia, arrastrará tras de sí a toda Hispanoamérica, ¿no? Entonces, respecto de nosotros, Spigman es muy claro, con esa contundencia fría y tajante que caracteriza a los estadounidenses, en su pragmatismo. Y yo siempre digo que, bueno, nosotros deberíamos leerlo. Es más, en Argentina se comenzó a hablar de la posibilidad de un ABC. Esto lo sabemos también en gran medida gracias a un historiador norteamericano, estadounidense, Robert Potash, en un libro Perón y el GO. Él recoge las actas del GO, Grupo de Oficiales Unidos, que era un grupo secreto de corte nacionalista que estuvo detrás del golpe del 4 de junio del 43 y diseñaba, era como el think tank, ¿no? De ahí sale el coronel, el que en ese momento era teniente coronel Juan Domingo Perón, quien después va a ser presidente democrático 3 veces, ¿no? Pero eso es después. Y ahí se empieza a hablar del ABC. O sea, fíjate que estábamos viendo, por así decir, la misma película, pero bueno, nosotros veíamos como bueno lo que ellos veían como algo malo y algo evitar, ¿no? Y ahí se muestra también cómo el GO advierte esta maniobra estadounidense de evitar que estas relaciones se den. Por parte de la Argentina quería liderar, ya desde la presidencia de Castillo, antes del golpe, había todo un movimiento para darle un liderazgo a la Argentina que quería abarcar al mundo hispanoamericano y a España y liderar una suerte de grupo de la paz. Incluso lo habían hablado con Pío XII, ¿no? Eso, un emisario del presidente Castillo, Ramón Castillo, si digo bien, si es que estoy diciendo bien, a veces la memoria puede fallar, que se llamó, le decían el bebé Goyeneche, por un hombre muy joven, profesor de la UBA de Ciencias Políticas, que después va a ser un diplomático importante en Argentina, hace gestiones, ¿no? En Europa, decir, bueno, para abogar por la paz, ¿no? Cuando la contienda todavía se entendía que había alguna posibilidad, la Segunda Guerra Mundial, quiero decir, y que la Argentina liderara junto con el Vaticano una suerte de bloque de naciones por la paz, junto con España y todas las naciones hispanoamericanas. Bueno, la Argentina en ese sentido estaba intentando tener un protagonismo. Yo siempre digo que Argentina intentó jugar en Primera A, en Primera División. Bueno, desde ya que es un partido exclusivo, es un grupo muy selecto. En el juego del poder no te dejan participar generosamente, no suele pasar, no es habitual.
pero aparte siempre el temor es Hispanoamérica. Hoy será Argentina, mañana puede ser Perú, puede volver a ser España, podrá ser Venezuela, México. O sea, pero el gran miedo, ya no del mundo anglo-norteamericano y del atlantismo, sino de este atlantismo que se globalizó, porque es el que finalmente gana, es la ecúmena hispánica, porque es representativa del otro modelo civilizacional que logró concretarlo, con luces y sombras, pero lo logró concretar. Y eso está, iba a decir inconscientemente, yo creo que cada vez más conscientemente está, ¿no? En nuestros pueblos. Así que bueno, perdón, me extendí muchísimo en el uso de la palabra, querido Guillermo. No, Pablo, vamos, que yo creo que has cerrado muy bien el círculo que estabas abriendo al principio de la intervención y como nos quedan muy poquitos minutos, no sé si quieres hacer un añadido final sobre alguna de las cuestiones que has planteado para cerrar y si quieres en otro momento podemos profundizar más en el tema del atlantismo que como he dicho al principio da para varias sesiones, da para un seminario y no sé si quisieras agregar una última reflexión en torno a esta cuestión. Para nosotros la hispanidad como acercamiento de naciones hermanas, que aparte tenemos una madre patria que es España, es un imperativo. Y creo que ninguno de nuestras naciones, la palabra nación aquí la utilizo como, digamos, yo sé que en España tal vez adquiere otro significado, la utilizo en el significado que es común en Hispanoamérica y en otros contextos, más no en España. O sea, me refiero a la sociedad, la comunidad organizada o sociedad política con el pueblo que tiene una identidad étnico-cultural. Y esta matriz civilizacional que es la hispanidad. Y que este marco civilizacional es el que tenemos que, digamos, que recuperar, que revitalizar, porque implica otro modelo de mundialización, un modelo respetuoso de las libertades y de las identidades de cada pueblo y de cada racimo o familia de pueblos, porque la hispanidad es eso, es un racimo o una familia de pueblos como hay otros, los pueblos árabes. Nosotros somos o representamos, hemos encarnado el modelo que es capaz de un mundo que lógicamente experimenta una suerte de acercamiento virtual, de mundialización o de universalidad, pero respetuoso de las identidades y de las libertades que cada pueblo y cada familia de pueblo dentro de su gran ecúmene, que es su patria grande, su gran casa, geopolíticamente hablando, merece. Y el lugar que cada pueblo y grupo de pueblos, cada civilización merece. Hemos de recuperar esa hispanidad y tratar de darle una expresión política una vez que la revitalicemos. La recuperamos desde la conciencia, la revitalizamos desde lo sociocultural. Este diálogo creo que es nuestro granito de arena en ese sentido, pero hay que darle en algún momento también un formato político, de confederación, de foro, de naciones hermanas. Y hay que pensar que no solamente nosotros, lo miro desde América, no solo somos la América hispánica, somos como dijo en su momento en un discurso del 54 Juan Perón, que por entonces era presidente de mi país, somos la América románica, porque, y lo somos en la versión hispánica a través, en virtud y gracias a España. Somos el legado grecolatino en pleno siglo XXI. Ustedes en Europa y nosotros en América. Y después ahí se agregan otras naciones, ¿no? De todo Italia, eso está clarísimo. Pero entonces, y termino con esto, que es otro modelo civilizacional, respetuoso de las libertades e identidades, pero además que es un valladar para esto tan diluyente, tan leviatánico, como es la globalización que estamos padeciendo, la mundialización, ya ni cabe hablar de globalización, este tipo de mundialización que ha nacido de ese atlantismo. Y si se quiere, el verdadero atlantismo, el originario era el nuestro, que es un atlantismo sustancialmente distinto de lo que ahora se le llama atlantismo. Somos Catejón, la idea lo he hablado con Sebastián Porrini, con amigo nuestro, amigo compartido, ¿no? La hispanidad puede ser, ha sido y puede ser Catejón, Catejón nuevamente para volver a la teología. Cierro con eso, querido amigo, pero creo que es un diálogo que tenemos que profundizar y la próxima prometo no ser tan abusivo en el uso de la palabra. No, por favor, si es que el primero que aprende soy yo, entonces nada de abusivo, vamos, para eso estamos aquí, para aprender de todo lo que tienes que decir, que es muchísimo. Ahí está también el libro
publicado por la editorial EAS de Pablo Davoli, que para el que quiera profundizar, pues sin duda alguna es un libro muy sintético, muy rico y más que recomendable para quien quiera saber más de estos temas. Y también está su canal junto con Lucas Carena, La Brújula. Así que muchas gracias, Pablo, por haber venido una vez más con nosotros. Gracias también a los espectadores por haber llegado hasta este punto del programa. Volveremos pronto con más programas. Hasta pronto.